Hola nuevamente, en esta oportunidad no un martes, ya que, bueno, no sé si hay alguien escuchando esto dentro de muchos años, pero en el momento en el que estoy grabando esto es un miércoles porque ayer no lo pude subir, no lo pude grabar y me encantó el haberlo hecho hoy, haberlo dejado para hoy porque eso cambió total y completamente el tema del episodio. Como saben, a mí siempre me encanta hablar sobre temas que siento más cercanos al momento en el que los grabo y este está súper cercano por lo mismo. Pero bueno, antes de dar toda esa intro, ni siquiera le he dado la bienvenida a un nuevo episodio del podcast desde mi punto de vista, donde te comparto mi punto de vista, pero para que tú veas uno diferente al tuyo. Oye, ¿esa pudiese ser ya la intro? Oye, no quedó mal. Bueno, vamos a ver. Me acaba de salir súper natural, pero igual lo hago diferente. Pero por ahora, esa intro me gustó para este episodio. Antes de comenzar el tema de hoy, quiero hablar acerca de que si solamente sigues el podcast en contenido y en episodios, no te habrás enterado de que el formato en el que se van a publicar los episodios cambió. Y es que antes, a partir de la semana pasada, no, hace 2 semanas, se estaban publicando episodios cada martes, pero para poder hacer que este podcast dure en el tiempo y siga conmigo porque y se pueda compaginar con la cantidad de proyectos que tengo pensado hacer en un futuro, lo voy a empezar a publicar cada 2 martes, es decir, un martes sí, un martes no. Pero el martes en el que no haya episodio grande de media hora en Spotify o en la plataforma que lo estés escuchando, va a haber un directo en la cuenta del Instagram, que una vez más siempre digo acá la arroba, que es arroba dmpv.podcast, si no me equivoco. En fin, tú lo pones y te saldrá. Entonces eso ya lo saben. Cada martes que no hay podcast habrá un directo microscópico de 20 minutos, súper chiquitito. No, mentira, como de 15 a 20 minutos sí. Y ahí hablaré de algún otro tema, interactuaré con ustedes para que no se queden sin tener mi dulce voz un martes más. Y es a la hora, a las 10:30. ¿A qué hora es? Ajá, a las 10:30 en España, que si no me equivoco, son las 4:30 en Venezuela, que son, bueno, los dos países donde más me escuchan. Una vez ya dicho esto y ya se habrán aburrido de esta intro, vengo con el tema de hoy, que como ya habrán leído el título, se llama Inseguridades internas. Ok, ahora, ¿a qué me refiero yo con inseguridades internas? O más bien, vamos a estructurar este podcast, de este episodio, de la siguiente manera. ¿Por qué estoy eligiendo este tema? Este tema viene a raíz de que últimamente no, yo desde un tiempo para acá me he dado cuenta de que uno como persona tiene una cantidad de inseguridades, tanto físicas como internas, incluyéndome evidentemente. ¿A qué me refiero con esto? Una inseguridad física para ti o para cualquier persona, o dando un ejemplo, es alguien que igual no quiere ir a la playa porque se siente incómodo con su cuerpo. Entonces, es una situación específica que detona o que fortalece esa inseguridad. El ir a la playa no te gusta, ¿verdad? Es un ejemplo. Esa es una inseguridad física, es algo visible, tangible, en plan físico. Cuando uno tiene una inseguridad interna, o a lo que yo me refiero como una inseguridad interna, es esa inseguridad que tú tienes con respecto a algo tuyo, que igualmente se desata ante una situación, pero no es algo visible. Es una manera en la que tú te pones cuando ocurre algo en tu estado anímico, sentimental o psicológico, por así decirlo. Entonces, un ejemplo de una inseguridad interna puede ser, en mi caso les voy a dar desde mi punto de vista, algo que a mí me pasa mucho, que yo tengo una inseguridad que es que si yo no me siento productiva en un día, yo me siento mal. Yo siento que no es que fallé, pero sí siento que pude haber hecho más. Entonces, tengo una inseguridad con respecto a la productividad que en días en los que no soy productiva me causa malestar. Y es tan válido como si yo me siento mal por si un día salgo sin maquillaje, por ejemplo, porque ese puede ser otra inseguridad física externa. Entonces, vengo a hablar de este tema porque aunque puede que piensen que es súper profundo y ya sé que últimamente en las redes sociales y en el mundo actual está como demasiado quemado todo lo que sí, la inteligencia emocional, la salud mental, yo no lo quiero llevar tanto hacia ese campo porque no soy psicóloga, no soy analista, no soy nada que tenga que ver con eso, pero sí como desde mi punto de vista, el cómo yo veo toda esta situación que no tiene por qué ser tan profunda ni tiene que ser objeto de análisis tan interno, simplemente es algo que yo le puedo comentar a una amiga y que le estoy compartiendo a ustedes por este medio para que más gente o se siente identificado, sea conscienta, que sea consciente de que esto existe. Entonces, bueno,
lo que les acabo de dar es un ejemplo perfecto y claro de una inseguridad interna que yo tengo y que, por ejemplo, salió a la luz de ayer para hoy. Yo tengo un compromiso interno conmigo misma, con que yo tengo que poner el 100, 1000 y 2000% de mí en este proyecto que es mi podcast y todo lo que tal, y de repente el momento en el que yo siento que fallo, que cojeo, que no hago algo que sé que debía haber hecho en su momento, yo para mí eso es un huracán. Eso es un Samantha, o sea, me regaño a mí misma rollo, viste, Samantha, yo sabía que tú no ibas a hacer eso, viste, es como otra vez pospones todo porque es una inseguridad interna que yo tengo y que me dejo llevar. O sea, yo estoy hablando aquí ahorita no como la voz de la razón y toda poderosa de que sabe cómo enfrentar esta situación. No, señor. Hablo de esto porque me pasa mucho y sé que a más gente le puede pasar. Entonces, yo me sentí así ayer y me sentí fatal. Y no sobre todo ayer, sino hoy en la mañana, porque yo dije, bueno, mira, ¿sabes qué? Date un margen para poder montar el podcast unas horas después, ¿sabes? No, no tienes por qué ser tan rígida, pero evidentemente unas horas después se volvió que ahorita mismo son las 8:30 de la noche. Que no es, o sea, que nadie se va a morir porque yo monté esto hoy, ayer o pasado mañana. Pero esa es mi inseguridad. Entonces yo dije, esto, por lo que yo paso, lo pasa mucha gente. Y con muchos diferentes ejemplos. Porque yo lo he visto y sé que igual esas personas no son conscientes de que eso es así, porque no se habla. Se dice salud mental, se dice tu bienestar. Pero miren, no vamos a profundizar. Hablemos de que son situaciones que te incomodan y que te ponen de una manera en un momento determinado, tal y como es una inseguridad física. Hay gente que no le gusta mostrar sus piernas, hay gente que no le gusta que le vean las uñas, pues hay gente entonces también que no les gusta cómo reaccionan ante sentirse excluidos, hay gente que no le gusta que no los tomen en cuenta, hay gente que no le gusta cómo es cuando siente celos y es algo que uno no puede controlar. Entonces, bueno, este episodio va para esa gente que tiene ese tipo de cositas que igual ni siquiera sabía que tenía hasta después de escuchar esto, para que, no sé, no se sienta solo, no, no se mortifique, o más bien como que se abrace a sí mismo, porque mucho contenido, hay demasiado contenido con respecto a tienes que amar tus imperfecciones, eres perfecta tal y como eres. Miren, yo creo que incluso yo habré mencionado estas inseguridades internas en algún episodio anterior como el del síndrome del impostor. Pero bueno, aquí vamos más a profundidad. Entonces, nada, esto es un pequeño inciso de los míos súper distraídos, ¿saben? En fin, seguimos. Ajá, esto es como que un episodio donde te digo eso que todas las redes sociales o la comunidad de internet actualmente dice sobre tus inseguridades físicas, pero sobre tus inseguridades internas. Porque al final cada quien es como es. Y evidentemente hay mil millones de posts que te dicen cómo amarte cuando te ves en el espejo. Pero, ajá, ¿y dónde están esos posts y esas páginas web y esos científicos y esos médicos, médicas que están allí apoyándote, alentándote a que te quieras como eres, incluso cuando a veces no reaccionas de la mejor manera? Igual me equivoco y existen. E igual estoy siendo una ignorante y hay una comunidad súper grande que también apoya esto. Pero como en mi cercanía y en mi círculo social cercano no existe, yo como siempre he dicho soy y quiero ser esa persona que me diga lo que a mí nunca me dijeron. Y comienzo por esto. Inseguridades internas. Realmente son sumamente importantes y sumamente determinantes en la vida del día a día de cada persona. Lo que pasa es que no somos conscientes. Y lo peor, cuando tú no eres consciente, tú no sabes cómo manejarlo. Porque simplemente la frase más, por así decirlo, más usada cuando uno se siente así es como odio como soy. Porque soy así. Ay, es que yo soy así. O qué rabia ser así. Chamo, no, mira, tú eres como eres. Y si no te gusta cómo eres, primero identifica en qué momento no te gusta cómo reaccionas y luego date cuenta de cómo puedes tú mejorar tu manera de ser en respecto a una situación sin cambiar tu esencia, sin cambiar quién eres. O por el contrario, igual eres una persona demasiado terca que dice yo soy así y así me quedo. O sea, no, no estamos en ningún extremo. Ni trates de ser todos los días una versión diferente por querer sentir que complaces a alguien más, ni te cierres a pensar que uno igual reacciona mal. ¿Ok? Vale. Bien, les voy a dar un ejemplo de una seguridad interna que a mí me pasó mucho y bueno, aún me sigue pasando. Y es que yo tengo una inseguridad tremenda cuando se habla acerca de que eres intensa. Miren, señores y señoras, sí, yo soy intensa, yo soy pasional, yo soy realmente profunda. Y eso no está mal,
siempre y cuando sepas cuándo hacerlo. Y yo siempre, siempre, siempre me castigaba a mí misma, me regañaba a mí misma diciendo, Samantha, no, no sientas tanto, no profundices todo tanto. ¿Por qué? Porque sentía que no iba a la ocasión nunca mis sentimientos. O sea, mis sentimientos no correspondían nunca a las circunstancias. Y evidentemente eso me pasaba sobre todo era cuando tenía relaciones sociales. Rollo, hay gente que pelea y se pega tres gritos con su compañera de piso, por ejemplo, y al día siguiente se ve y dice, ¿para qué pasó, chama? ¿Todo fino? Ah, todo bien. Y yo soy una persona que cada interacción social para mí significa muchísimo. O sea, y eso es una inseguridad. El yo saber lo mucho que me afecta el amor, la enemistad, los conflictos, las discusiones. Entonces, durante muchísimos años me machaqué a mí misma, tipo, mira, Samantha, tú no puedes ser así, no es posible que tú sientas tanto. Incluso me echaba la culpa de mis propios problemas, rollo, es que esto te pasa porque eres así. Y, ¿cómo se dice? Ay, 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 a ver. Minimizaba, ojo, es eso, minimizaba mis sentimientos defendiendo que yo no tenía por qué sentir como sentía, porque esa era mi inseguridad. Era como que soy demasiado pasional, tengo que dejar de serlo. Entonces, ¿qué pasa? Di un tiempo para acá, una vez que yo empecé a darme cuenta de que yo era de ese modo y como que yo ya sabía que yo era de ese modo, pero empecé a racionalizar el que esa era mi manera de ser y que no la podía cambiar, dejé de culparme a mí misma por la manera que yo sentía. O sea, si yo soy profunda, si yo soy tremendamente intensa, pues ya está. ¿Qué pasa? Una vez yo soy consciente y acepto que yo soy así, ya yo empiezo a saber cuándo poder aplicar más corazón o menos, en todo sentido. ¿Sabes? Tipo, porque eso, cuando tú eres así en profundo como yo, en ese ejemplo, tú pasas 3 días de mal humor por una discusión. Entonces, esa es mi manera legítima y natural de ser. Pero una vez ya soy consciente de que eso, que yo soy así, yo al segundo día puedo decir, mira, chama, ya va. Tú eres así, pero hay una mejor manera de llevar esta situación en la que te perjudiques menos. Y uno ya hace como esa medición. Medición, es mediadora, supongo, entre lo que uno es y lo que. Bueno, a ver, ustedes me explican. Entonces, bueno, a eso me refiero. Eso es un caso mío personal y el cual puedo hablar de flor a piel, así como que me pasa. Muchísimo y me sigue pasando y me va a seguir pasando, pero ¿qué pasa? Yo al día de hoy digo, sí, yo soy una tierna, soy una marica, como quieran llamarlo, perdón por la grosería, una sola en 6 episodios. No, una vez dije una. Primera grosería en los últimos 3 episodios, en fin. Soy una cursi, soy una pasional y no voy a dejar de ser como soy, porque así soy, pero sí puedo intentar regular de qué manera esto puede conseguir que me afecte algo menos o más. ¿Me explico? En fin, a eso me refiero. Ahora, ese es un ejemplo que yo les digo, ajá, muy mío. Ahora, por ejemplo, ¿verdad? Otro caso, por ejemplo, puede ser el de que es una persona que tiene una inseguridad con la soledad, que, como les digo, no sería mi caso, pero sé que lo puede ver. O sea, lo he podido ver en otras personas. Y son amigas o conocidos que yo he tenido en mi vida en los que yo veo que tienen una inseguridad con la soledad y que incluso yo, aunque no la padezca, o sea, no, me estoy volviendo un culito, a ver cómo les explico. Otra caso de inseguridad interna puede ser que tú como persona tengas una inseguridad con quedarte solo. Entonces, en mi caso, como no me aplica, puede que yo fuese una persona sumamente indiferente con esto. Pero el yo saber e identificar que hay otra persona que tiene esto como una inseguridad puede permitirme a mí el saber cómo tratar yo a esa persona. Porque igual tú estás escuchando este podcast y tú no tienes ningún tipo de inseguridad y consideras que tú eres un ser todopoderoso y perfecto, cosa que no está para nada mal. Más bien, que excelente autoestima, pero seguramente te conozcas a alguien a tu alrededor que tenga este tipo de actitudes con determinadas situaciones y tú no habías podido darles un nombre o no habías podido como que descifrar qué era eso que le pasaba a esa persona en esa situación. Entonces aquí es lo que yo llamo, eso podría ser una inseguridad interna. Entonces en mi caso yo he tenido conocidos y personas en mi vida que me han permitido darme cuenta que tienen una inseguridad a quedarse solos. Entonces igual hacen conductas y han tenido situaciones en las que tú dices, epa, pero ¿por qué reaccionas así? ¿Por qué haces eso? ¿Estás tú loco? Ten sentido común. Y para uno es muy fácil decirlo cuando uno no lo padece, pero para la otra persona, en su cabeza, esa inseguridad se acaba de desatar por una circunstancia y está actuando en base a lo que considera que le va a hacer sentir mejor o peor, solo que no es consciente.
Entonces, uno como no padeciente, se diría, sabiendo que eso es así o pudiendo tener conocimientos de que esto existe y que esto le está pasando, puede tener más tacto menos con esa persona. Y al final eso genera que tengas una relación con tu círculo mucho mejor, porque es lo mismo como si alguien, mira, un ejemplo. Tú tienes una amiga, y vuelvo con el mismo ejemplo de la playa porque es uno de los más comunes. No lo vayan a agarrar como que lo estoy minimizando, no para nada, simplemente es como para que pongamos el mismo valor las inseguridades físicas que se tienen muy a menudo como las inseguridades internas que igual no se son conscientes. Entonces imagínate, tú tienes una amiga, o sea, tú tienes un cuerpo del cual estás muy orgullosa. O sea, no es ni bueno ni malo, no lo vamos a calificar, simplemente tú con tu cuerpo estás muy orgullosa. Y tú no tienes problema de meterte a la piscina en traje de baño, de buenas a primeras, sin taparte. Pero tienes una amiga que no se siente cómoda haciendo lo mismo. Tú evidentemente determinas que tu amiga se siente incómoda con esa acción y tú no la obligas a que haga lo mismo que tú, sabiendo que, aunque tú sepas que para ti no importa, ¿verdad? Tú le das su espacio, tú dejas que ella camine con su toalla, por ejemplo, y si no se quiere meter incluso ni siquiera la fuerzas, porque tú tienes empatía y tú respetas que ella se sienta de un modo en una situación. Cuando una persona tiene una inseguridad interna, es más o menos lo mismo. O sea, si yo sé, por ejemplo, si yo sé que Menganita tiene una inseguridad con sentirse excluida, si yo estoy haciendo una salida con un grupo de amigas porque se dio la ocasión de que estábamos todas en el mismo lugar, a mí no me cuesta nada decirle a Menganita, oye Menganita, ¿quieres venir a tal? O si no puede venir, decirle, oye Menganita, sabes que hoy estoy reunida con estas chicas, pero es porque se dio tal, 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 y le das una explicación. Evidentemente tú no le debes ninguna explicación, ni tú tienes la obligación de dársela, pero es como que ese nivel de empatía porque esa persona tiene esa inseguridad. Entonces, no sé si esto puede hacer que uno se reflexione, o no sé si esto está haciendo que alguien que está escuchando esto entienda mi punto, pero al final lo que yo hago es compartiendo esto, es en pro de que igual tú estás teniendo esta consideración con alguien y el día de mañana alguien la va a tener contigo. Porque igual alguien es capaz de identificar la inseguridad que tú tienes antes de que tú misma supieses que tú la tenías. Y ves como casualmente de repente ya te están dejando de someter a situaciones tan incómodas en las que tú no quieres estar y no te gusta estar, porque ya se acepta esto como es. En fin, creo que ya me estoy volviendo un poquito del desastre, pero ahora, ¿a qué voy también con esto? Obviamente una inseguridad interna es muy difícil de cambiar, muy difícil de modificar, de transformar, pero sí es verdad que el aceptarla te ayuda mucho a entender que igual las situaciones, o sea, que te ayuda mucho a entender que igual nos sentimos como nos sentimos en una determinada situación por una condición. ¿En qué sentido? Si tú tienes una inseguridad con que te dejen excluida, tú a la mínima que ves que un grupo de gente se junta sin ti, adjudicas que ellos están haciendo eso a posta para dejarte a ti apartada, cuando la realidad es totalmente diferente en casos en que simplemente surgió. En mi caso, yo tengo la inseguridad de ser tan pasional y sentimental. Entonces, ya yo misma me aíslo y me privo, o me privaba en sus momentos, de situaciones que pudieran como que activar mis sentimientos y mi profundidad y mi pasionalidad por miedo a que se evidenciara, ¿sabes? Era como que, o sea, para no ser algo, trataba de ser todo lo contrario y terminaba siendo súper fría, súper alejada y eso todavía me pasa. O sea, todavía a mí me pasa que termino siendo como una persona súper distante por no querer ser una intensa. Y es algo que uno tiene que tratar de nivelar. Pero eso es lo importante, o sea, el saber que tú tienes ese toquecito, ese clavito ahí puesto en el corcho, que te pica cuando te pasa algo, ya sabes, primero, que mucho de tu realidad puede estar condicionada como tú sientas eso a raíz de esa inseguridad. Y luego, también, ya puedes saber que hay maneras en las que uno puede como que aliviar su propia conciencia diciendo, de para allá va, eso puede que sea real o puede que no. Entonces, supongo que, no sé, es más que toda una herramienta un poco psicológica, psicodélica, como lo quieran ver, para el bienestar propio, que yo aplico mucho en mí. Y que me gustó mucho que haya salido este tema a raíz de... Ay, ya va, estoy incómoda. Ajá. Ajá, saliera mucho a raíz de que yo tenía esta inseguridad con la productividad. Entonces, bueno, no sé si están opinando lo mismo que yo en este sentido, no sé qué les parezca. Entiendo que es un tema bastante delicado y debería serlo, porque
cada vez que uno habla acerca del amor propio, exacto, o sea, ahora vamos a hablar de esto también. Porque esto al final entra dentro del amor propio. O sea, séme sincero, sincera, sincera es lo que quien me esté escuchando. Sí o no, en algún momento de tu vida no te has dicho a ti mismo, así sea de bromita. Ay, porque soy así. Ay, qué rabia, odio como soy. Qué rabia ser así. Ajá, y cuando uno dice eso, no hay una voz en tu conciencia que diga, epa, no te digas eso. No, no la hay. Pero de repente cuando pasas por un espejo y empiezas a decirte a ti mismo, qué mal me queda esto, mira qué arruga tengo aquella. Tú por dentro una mínima conciencia tienes de decir, cónchale, no, no seas tan ruda contigo misma. Si no eres tan ruda contigo mismo, o sea, si no eres rudo contigo mismo para decirte cosas físicas, no lo seas tampoco para decirte cosas psicológicas, internas, inconscientes, chicos. Está feo. O sea, soy la primera que dice esto y luego no lo aplica, porque evidentemente mucho me machaqué y mucho lloré por ser la... Ay, ¿cómo es que ahorita hay un nombre para todo. Incluso hay un TikTok que no sé si han visto, que es como un audio, que son dos voces superpuestas, en donde una dice como que ok, 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 y la otra dice la. Y uno siempre, y la gente pone como que siempre siendo la, y nunca la ok, ok, o uno siempre dice, o otro pone siempre siendo el ok, ok, y nunca la, y hace referencia a que uno es más suave y otro es más serio. En fin, yo siempre me machuqué siendo, porque yo siempre decía que yo era la Lala, yo soy siempre la pasional y no saben lo mucho que yo siempre digo rollo, o decía. Ah, bueno, sigo diciéndolo, no me voy a caer mentiras. Ojalá ser una misteriosa, súper seria, introvertida, que nunca nadie supiera lo que yo pienso, porque es que yo soy demasiado pasional y demasiado explosiva. Y chamo, mira, sabes que soy así. Es como si tú te pararas todos los días a llorar porque no eres, tu pelo no es el color rubio, sino que es color negro. Ámate, ámate como eres, naciste así, naciste extrovertida, naciste rubia, naciste pelinegra, naciste seria, naciste misteriosa. Pero es que es eso lo que yo voy. En las redes sociales solo te dicen, tipo, ay, bueno, tú pasas por un espejo y te tienes que sentir bien contigo misma. Bueno, pero entonces tú también tienes que pasar por situaciones en las que tu manera de pensar va a reaccionar de un modo y tú tienes que saber que tú eres así y que tienes que creerte así. ¿Me explico? A ver, yo en verdad creo que este tema está muy interesante. Espero lo compartan y tengan la misma sensación que yo. Porque, como les digo, no sé si alguien más ha hablado del tema. Yo creo que no. Y si alguien más ha hablado de eso, no ha llegado a mí. Y si no ha llegado a mí, puede que por estadística y probabilidad tampoco le haya llegado a mucha gente que me rodea. Por ende, yo necesitaba hacer un podcast, un episodio sobre esto. Y me encanta, porque mientras lo hago me estoy desahogando, estoy hablando yo conmigo misma, como al final estoy yo aquí encerrada en mi cuarto sola, es como si estuviese hablando con mi mente. Y bueno, sé que el día de mañana igual no lo aplico y voy a despertarme un día otra vez súper molesta porque ¿por qué tengo que ser así? Pero sé que va a ser una situación aislada y que luego dentro de un rato se me va a pasar y voy a decir, a ver, Sammy, si eres consciente de cómo eres, relájate, no te eches la culpa, no te machaques, simplemente acéptate. Y bueno, si te pones, o sea, si tu manera de ser te pone en circunstancias que no te gustan, por lo menos trata de ser consciente de cómo eres y maneja tu manera de reaccionar de una mejor manera. Me explico. Yo a veces cuando estoy aquí me escucho súper técnica y en verdad si supieran que por mi cabeza no pasa ni la mitad de las palabras que salen por mi boca. Esto es así, flow, 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 flow. Sale chola. Y como salga, quedó. Y en verdad a veces queda bastante bien. O sea, porque quedan frases sumamente bien coordinadas y eso se lo juro que no lo pensé. Eso solo salió y la redacción está de los dientes para afuera. En mi cerebro no está. Está como el concepto, pero está todo abstracto. Pero bueno, este episodio creo que va a ser un pelín más corto, o sea, hablamos de un pelín más corto, igual unos 3 minutos menos que las últimas, porque no quiero ya seguir dándole vueltas, o sea, quiero que ya esto quede en el tema conciso en el que lo dije, de la manera en que lo dije, no le quiero dar más vueltas, no quiero ponerlo más abstracto, porque creo que se tiene que haber, o sea, te tuvo que haber entendido muy bien la explicación de, de la comparación de las inseguridades físicas con las inseguridades internas. Como les digo, no quiero tampoco profundizar porque evidentemente un tema de la psicología y de la cabeza puede tener muchísimas vertientes sobre que tú eres así porque entonces tú tienes un trastorno, una tendencia psicológica. No, señor, mire, yo no me quiero meter allí. Yo solamente le estoy diciendo a usted mismo que se quiere y se ama y se abrace todos los días cuando ante una situación usted termine siendo una gritona. Por ejemplo, mira, sí, soy una gritona, sé que soy una gritona, soy consciente, no me molesta ser tan gritona, bueno, voy a tratar de cambiar un poquito y ser más consciente de cuando grito, pero de quererme igualmente. Soy una misteriosa, no me gusta, bueno, soy consciente de que soy misteriosa
intento mejorar mi conducta con respecto a situaciones en las que considero que no hago las cosas bien, pero me quiero como soy. Yo no quiero ir más allá, porque aquí sé que pueden entrar muchos temas de la psiquis, el yo, el super yo, porque justamente estamos estudiando fraude en mi carrera. Ahorita mismo, bueno, en mi clase. Y eso también me pone loca porque me pongo a analizar y comparar cosas que me pasan con el análisis y la psicología y digo, esto entra para mi podcast, pero no puedo. ¿Por qué? Porque yo veo una clase de Freud no significa que yo pueda hablar como si lo conociera, porque evidentemente no. Pero bueno, ven, ya estoy divariando, ya estoy aquí lanzando flechas al aire. Como siempre, tengo una canción para el tema. Esta vez creo que ha sido la canción que voy a recomendar o sea, más apegada al tema al que estoy hablando que he hecho, o sea, que he recomendado nunca antes. Y eso que me han dicho que les gustan mucho las canciones. Pero es que estaba ahí al clavo, o sea, te va a abrir la herida, te va a meter la canción dentro y te la va a cerrar. Mira, se llama, espérate, estoy abriendo Spotify. Cónchale, chico. Estamos haciendo tiempo. ¡Ay, ya tengo 100 valoraciones en el podcast con 4,9! Son lo mejor que existen, me pueden seguir valorando. Y me pueden seguir comentando qué les pareció todo esto. Evidentemente saben que todas las secciones de comentarios están abiertas para su feedback y que si les gusta alguna frase de mi podcast, la recuperen y la pongan textual y me la comenten. Yo lo voy a agradecer mucho más porque, como les digo, todo lo que pasa por mi cabeza, no, todo lo que pasa por mi boca a veces no pasa por mi cabeza. Y a veces yo escucho mi propio podcast y digo, chamo, yo dije esa frase sota tan buena así. Nada, mentira, modestia aparte, que fío quedó eso. Yo soy. Nada, no, o sea, no fue modesto de mi parte decir eso. Pero bueno, en fin, la canción, que me distraigo. La canción es Encontrarme de Julie. Juli, Julie, Encontrarme. Y si la lee, o sea, si la escuchan leyendo la letra, o si la escuchan con los ojitos cerrados, en plan, no se las pongan de fondo cuando van a algún trabajo en el carro, no. Escúchenla e interiorícenla. Van a sentir que le están dando un abracito. O sea, la canción te abraza. Ella es una chica súper bonita y se ve que aparte es una canción que creó desde su sentimiento. Yo la encontré por TikTok esta canción porque ella hablaba acerca de cómo ella se sentía en el momento en el que escribió esta canción y viene mucho el tema. Entonces, pues nada, esa es la única canción que voy a recomendar porque creo que no existe otra canción. O si existe, recomiéndamela, pero por ahora yo no conozco ninguna otra canción que se adapte tanto a la conversación que acabo de lanzarles aquí y la reflexión que les acabo de hacer tener. Ay, Dios mío, la reflexión que les acabo de hacer tener con este episodio. Así que nada, ya me despido. Mucho monólogo por hoy. Y nos vemos dentro de. Bueno, el siguiente martes en el Instagram de mi podcast, como ya saben. En el Instagram desde mi punto de vista. Y el martes de arriba con el siguiente episodio. Que sé que las tengo esperadas. O sea, tengo en cola el episodio sobre la ruptura de amistades. Pero es que como no he roto ninguna amistad recientemente, eso está como muy frío. Voy a tener que pelear con alguien. No, mentira. Pero bueno, nada, ahí vemos, ahí vemos. Yo creo que lo puedo publicar pronto porque tengo varios consejitos que ando acumulando para ese episodio. Así que nada. Chai.